prensa previa de Yeray Martín para el partido este domingo contra el Athletic. Cuando quieran, preguntas. Pues la primera, Yeray, buenos días. Buenos días. Una semana más de trabajo por tu parte, ya semana post partido y entre partidos. ¿Cómo ha sido esta semana diferente con respecto a la primera semana y para qué te ha servido ese primer partido jugado de cara a trabajar esta semana? Bueno, para empezar está siendo una semana muy buena. Yo como entrenador necesitaba una semana así, de una semana limpia como lo nombramos nosotros, para poder trabajar de otra manera el próximo partido. Al final veníamos de un parón de Navidades, unas fechas diferentes, especiales. El partido para enfrentarnos al Deportivo de La Coruña también teníamos una logística de viaje un poco diferente, no entrenamos el día antes de partido, y esta semana tenemos la oportunidad de hacer 4 entrenamientos seguidos. Como bien he dicho, la semana está siendo muy buena, las jugadoras están haciendo muy buenos entrenamientos y nos ha dado para organizarnos mejor esos planteamientos o cosas que teníamos que preparar para el Athletic de una manera más organizada. A partir de ahí el primer partido, pues bueno, nos ha servido para ver qué tenemos que mejorar de cara a este próximo y para reforzar las cosas que también hicimos bien, ¿no? Cada partido es diferente, cada contexto es diferente, jugar fuera y jugar en casa es diferente, cada rival es diferente, pero bueno, el partido del otro día en A Coruña nos servirá para hacer un mejor partido el domingo aquí en casa en el Heliodoro. Bueno, Yeray, tu primer partido aquí en el Heliodoro con este equipo, ¿cómo vives ese estreno aquí? Bueno, pues va a ser un día especial, un estadio mítico como el Heliodoro. Tengo ganas también de jugar con nuestra gente, con nuestra afición. Va a ser un partido especial, ¿no? A partir de ahí, las jugadoras ya están acostumbradas, yo no, tendré que gestionar todas esas emociones, pero con ganas de jugar en casa, porque va a ser un partido muy igualado. Necesitamos de nuestra gente, necesitamos el aliento y los ánimos de nuestra afición, porque seguro que nos va a ayudar para dar un plus más en el próximo partido. Has dicho partido igualado. ¿Por dónde andan las claves del partido que te preocupa del Athletic? Bueno, la semana pasada decía que las dinámicas no existían después de un parón de Navidades, pero el Athletic ha empezado el año como lo acabó, ¿no? Me atrevo a decir que ahora mismo, pues bueno, un equipo de los que mejor en forma acabó el año y lo ha empezado. El otro día gana el campo del Real Madrid, lleva 10 partidos seguidos sin perder, un equipo que está concediendo muy poco, que encaja muy pocos goles y que lo que está teniendo arriba lo está amortizando, ¿no? Me imagino un partido largo, un partido igualado, que los dos equipos vamos a querer llevar nuestra propuesta adelante, que los dos equipos nos sentimos cómodas tanto con balón como sin balón. Entonces nosotros tenemos analizado dónde podemos hacerles daño, iremos con ese plan de partido, con esa idea. Y hoy en día hay que dominar todos los registros, ¿no? Y dentro de un partido vamos a vivir distintos momentos, aprovechar los momentos buenos que tengamos y ir para adelante, y habrá otros momentos donde nos tocará también sufrir un poquito, porque el rival a eso nos llevará. Y los detalles, yo creo que tenemos que leer bien el partido, cuidar los detalles, saber cuándo tenemos que hacer qué y cuándo no, y a partir de ahí aprovechar nuestras oportunidades, que las vamos a tener, y estoy convencido de que el domingo vamos a hacer un buen partido y que vamos a sacar un resultado positivo. Mencionabas que las jugadoras están acostumbradas al Heliodoro, que lo están, pero no sé si eres consciente de lo que en la primera vuelta les costó esa primera victoria aquí, por desgracia. Ellas también lo mencionaban, de que ojalá puedan empezar esta segunda vuelta pues con esa dinámica de empezar ganando aquí en casa. No sé si se les genera un poco más de presión o lo tienen en cuenta, lo saben. Bueno, yo creo que a las jugadoras ya les ha tocado vivir esa presión y por suerte ya rompieron esa barrera, y el fútbol es así, ¿no? Pues si quizás había rivales que venían al Heliodoro donde supuestamente iba a ser más fácil conseguir una victoria y no se consiguió, y luego te viene el Atlético de Madrid, que a priori es más difícil conseguir la victoria y se consigue, ¿no? Yo creo que ese momento las jugadoras ya lo han pasado, que seguramente pues bueno, haya generado un poquito de ansiedad el querer y el que no llegase.
tenemos que saber convivir con ello y tenemos una oportunidad el domingo para empezar bien el año en el Heliodoro, siendo conscientes de que va a ser un partido difícil, de que sí queremos sacar un resultado positivo, sí queremos hacer bueno el empate de la semana pasada con una victoria en casa, pero lo que nos tenemos que centrar es en qué tenemos que hacer para estar cerca de esa victoria. Con toda una vuelta de por medio que ha pasado con respecto al anterior partido, ¿sirve de algo de antecedente ese primer partido de Liga, teniendo en cuenta que era el primero de Liga, que han habido cambios, que ahora el equipo no es el mismo porque tenemos lesiones y bajas de jugadores que se han ido como Mani, por ejemplo, o sea, con lesiones como la de Carlota, que estaba en aquel partido y ahora no está? O sea, ¿sirve de algo de antecedente aquel partido? Bueno, cuando un equipo sigue haciendo las mismas cosas o parecidas, cuando no ha habido un cambio de entrenador, sí te sirve un poco el análisis de ese primer partido. Cierto es que queda muy lejos, es la jornada número 1 si no me equivoco, ¿no? Y ahora casualidad la primera de la segunda vuelta. Y los momentos son diferentes, ¿no? En aquella primera jornada el Athletic tenía mucha lesionada, el Athletic hizo una pretemporada con mucha lesionada, al Athletic le costó esos primeros partidos sacar resultados y no es casualidad, es por eso que venían arrastrando, ¿no? Ahora al momento pues quizás sea diferente, nosotros tenemos alguna baja, pero que no tiene que servir de excusa, tenemos una plantilla amplia, competitiva, donde tenemos distintas jugadoras para ocupar pues, esas bajas. Y el Athletic ahora quizás venga en un momento más con una plantilla más completa. Sirve, pero no nos podemos guiar solo en eso, ¿no? Ahora para mí sí, lo que hay que tener en cuenta es esas segundas vueltas. Hay un golaveraje particular, hay un golaveraje general, donde luego a final de temporada no sabes si eso va a tener mucha importancia o no. Vamos a ver, no solo contra el Athletic, jugaremos contra otros rivales donde en la ida se ganó, donde en la ida se perdió. Nos centramos en qué queremos hacer, en cómo hacer daño al Athletic. Nos apoyamos un poco en ese primer partido, nos apoyaremos durante la segunda vuelta en ese partido de ida, pero más en qué tenemos que hacer nosotras, independientemente de cómo venga el rival. No sé si podrías decirnos quiénes son bajas para este partido. Bueno, quitando las bajas de larga duración, que son de Carlota, que es de Itiara y de Pisco, a día de hoy estamos recuperando jugadoras. Moreno ya entró en convocatoria, que estaba siendo baja últimamente y está entrenando con normalidad con el grupo. Irache también, que bueno, tuvo un proceso vírico, gripal, que no tuvo muchos entrenamientos, decidimos que no viajase, ha entrenado con normalidad con el grupo. Violeta Aquiles, que es refuerzo, que también venía de una lesión, está entrenando con el grupo y a un nivel, la verdad, que muy alto. En principio todavía nos quedan 2 entrenamientos, pero a día de hoy al día de ayer, estábamos entrenando con 20 jugadoras, 22 con las del filial, más las porteras. Tenemos un número muy bueno. Espero que no pase nada estos 2 días y que el míster tenga que decidir quién entra en convocatoria y quién no, y que no sean las bajas las que nos hagan la convocatoria. Hablabas de golaveraje, está muy apretada esa zona media-alta de la tabla clasificatoria, 25 nosotras, 23 ellas. Es un partido en el que precisamente puedes dar un saltito de más contra un rival directo en esa zona y además empezar a meter presión también a los de arriba. Sí, así es. La clasificación ya va cogiendo forma. A mí no me gusta hablar y ver la clasificación, sobre todo a principio de temporada, porque te ves ahí arriba y queda mucho, o te ves abajo y queda mucho. El Athletic en octubre estaba a un puesto del descenso y fíjate ahora dónde está, se ha metido en nuestro vagón del tren, ¿no? Entonces, sabemos que es un partido importante, sabemos que es un partido que si conseguimos la victoria, pues bueno, ese rival que se nos estaba acercando lo volvemos a alejar, metemos presión a las de arriba, somos conscientes de todo ello, somos conscientes de que para hacer bueno el empate de la semana pasada tenemos que conseguir los 3 puntos y se queden en el Heliodoro. Pero en los 90 minutos, quiero decir, si los datos marcasen los partidos, pues el Athletic ganaría en el Heliodoro por la racha que lleva, pero es que no es así, el fútbol no es 1 más 1 son 2, entonces conscientes de que es un partido importante, que tenemos una oportunidad para empezar bien en casa, que queremos los 3 puntos y que somos conscientes de qué tenemos que hacer para conseguirlo.